El próximo mes de marzo, cientos de miles de estudiantes de Jalisco cumplirán un año sin asistir a las aulas, sin ver a sus profesores ni a sus compañeros. Y aunque la pandemia de COVID-19 obligó al sistema educativo a reinventarse, innovar y generar nuevas herramientas, el rezago educativo es aún incalculable. Por este motivo, la Asociación Civil Mexicanos Primero ha insistido en la urgencia de que los diferentes niveles de gobierno hagan lo necesario para concretar bajo diferentes esquemas lo más parecido a la presencialidad escolar. En una plática con Cuadratín Jalisco, Paulina Hernández Morales, directora del capítulo Jalisco de Mexicanos Primero, habló de las profundas desigualdades educativas que la pandemia ha dejado. ¿Quiénes son Mexicanos Primero? Mexicanos Primero es una asociación civil, somos una ONG, un organismo no gubernamental, que se creó más o menos hace 13 años en la Ciudad de México para trabajar en todo el país. Y después, hace 7 años se creó, ya casi 8 años, aquí en el estado de Jalisco, un capítulo Jalisco. También tenemos capítulos en Sinaloa y en Michoacán. El objetivo de nuestra organización es la defensa del derecho a aprender de los niños y niñas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros hacemos específicamente incidencia en política pública educativa. Queremos que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos a la educación y que sobre todo trabajamos por una idea que a lo mejor nos mueve y nos conmueve, a veces nos preocupa y obviamente también nos ocupa, y es esta parte de que origen no signifique destino. Que lo que quiere decir es que un niño o una niña que nazca en una situación social y económica a veces compleja, que a través de la educación, por ejemplo, que puede ser un gran movilizador social, pueda llegar a cumplir sus sueños y metas y moverse del origen que tenía, ¿no? Entonces, eso es como lo más importante en manera como de identidad filosófica y demás. Ahora, nos gusta también pues trabajar bajo diferentes vías, ¿no? Hacemos investigación con el objetivo de incidir en política pública. Por ejemplo, hace poco aquí en nuestro estado, más bien en 2020, sacamos 2 investigaciones. Una que se llamó Educación en tiempos de pandemia, e investigamos todos los datos de infraestructura, tecnología, inclusive hicimos encuestas con docentes y directivos de escuelas públicas, y luego hicimos propuestas. Y también en este 2020 sacamos otra investigación que se llama Trayectorias, y esa tardó 2 años en construirse, y esa hablamos sobre la formación inicial de los docentes. Quiere decir, desde un joven cuando desea ingresar a la escuela normal, cómo es que ingresó, cómo es que se preparó dentro de la escuela normal y cómo es que egresamos de la escuela normal para ingresar al sistema educativo ya como docente de manera formal. Sobre todo nos enfocamos en esta investigación en el trabajo de la trayectoria o los maestros que forman a los futuros maestros, es decir, los maestros y directivos que están trabajando en las escuelas normales, cuáles fueron sus trayectorias, sus experiencias y todos los lugares donde estuvieron para ser ahora acreedores de ese derecho de poder otorgar todos sus conocimientos y habilidades a jóvenes que quieren ser futuros maestros, ¿no? Entonces, eso también hacemos, investigación, y luego tenemos programas aplicados. Tenemos un programa para familias, que es un taller de crianza, y tenemos otro programa que es un reconocimiento a maestros en sus prácticas innovadoras. O eficaces o que tienen mejores resultados. Eso es como a grandes rasgos lo que hacemos. Mexicanos Primero siempre ha señalado las desigualdades en el sistema educativo mexicano, pero con esta pandemia por COVID-19, ¿el problema es más grave? Sí, se han acrecentado las desigualdades, o sobre todo lo que pasa, Aremi, es que se notan todavía más, ¿no? Se supone que por nuestro artículo 3 constitucional todos tenemos el derecho a la educación, y aunque se cierre la escuela, seguimos teniendo derecho a la educación, ¿no? Sea a distancia, sea en nuestra casa o sea de la manera que sea, es obligatorio para el Estado otorgar o garantizar este aprendizaje a nuestros niños y niñas. Sin embargo, las condiciones que no necesariamente son educativas, sino a veces ya son temas como más estructurales de pobreza, cuestiones socioeconómicas y demás, de cómo estamos
estructuralmente organizados en nuestro país que hacen compleja la garantía de este derecho en una situación como la de ahorita, que es la pandemia, ¿no? Te puedo comentar que tenemos en las zonas no metropolitanas, en las zonas rurales del estado de Jalisco, solo el 26% de los niños y niñas tienen internet en sus hogares. Entonces eso hace muy complejo, por ejemplo, atender a la escuela vía plataformas digitales y plataformas como es en Jalisco está el programa Recrea Digital. Y lo mismo pasa a nivel nacional, se está dando el servicio de la televisión educativa y en el estado de Jalisco solo el 25%, todavía el 25% de los niños y niñas de nuestro estado no tienen una televisión digital en sus hogares, ¿no? Entonces eso hace muy complejo garantizar el derecho a la educación, siendo que no tienen todas estas herramientas o recursos como para poder tomar las clases desde su casa, que es diferente la educación a distancia que tomar clases o que impartir educación. O sea, todo tiene sus cuestiones distintas, pero lo que sí es que cómo le hacemos para que nuestros niños y niñas sigan aprendiendo, estén donde estén y cuidando sobre todo su salud, ¿no? Entonces sí es un tema donde los que tienen peores condiciones son los que al final se les está complicando todavía más el acceso a la educación en tiempos de pandemia. Quienes tienen más recursos para comprar una computadora o contratar internet tienen mejor acceso a la educación. ¿Eso no es anticonstitucional? Sí, debemos de cumplir bajo esta obligación de ser equitativos, lograr que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos y entonces se nos está complicando en este momento eso, ¿no? Entonces también por eso es que nosotros estábamos muy a favor de poco a poco irnos integrando a la presencialidad, porque hay niños que de otra manera no lo pueden lograr, aunque no es que sea esa la única respuesta, ¿no? Podemos ser innovadores, podemos ser creativos y lograr tener prácticas de aprendizaje desde los hogares distintas, ¿no? Ahorita estamos lanzando en Mexicanos Primero Jalisco la convocatoria al premio EduPrácticas edición especial, y le pusimos edición especial justo porque queremos encontrar a esos maestros y maestras que están haciendo cosas innovadoras y distintas para acercarse con sus alumnos, maestros que están creando nuevas formas pedagógicas para llevarles el conocimiento hasta sus hogares y hacerlo atractivo, hacerlo didáctico y además lúdico. Y entonces queremos encontrar a estos grandes héroes que son los maestros y maestras en tiempos de pandemia y luego darles un reconocimiento. Va a tener 10 semanas de evidencia, no es solo nada más presentar la práctica como tal, sino va a haber un jurado calificador y demás, y a finales de este ciclo escolar, más o menos alrededor de junio o julio, estaremos presentando a los ganadores. Porque sí son muchos los maestros que se han esforzado por hacer más allá de lo que les piden en sus trabajos, ¿verdad? Sí, claro, es un esfuerzo extra para todos, esfuerzo extra para los docentes que tienen que hacer esto, ¿no? Maneras innovadoras, no lo tradicional, algo a lo que no estaban acostumbrados y por lo que seguramente no tuvieron formación tampoco, ¿no? La capacitación para ser maestro de manera tradicional ahora en la pandemia es totalmente distinta, ¿no? Entonces hay que formarse, hay que capacitarse, hay que aprender a volver a ser maestro en estos tiempos o maestra, y bueno, y también todo el tema socioemocional también es muy importante, ¿no? Hay que también, muchos maestros y maestras se formaron en cómo educar y cómo conocer todas las situaciones socioemocionales que están pasando los niños y niñas de estar desde marzo en sus casas. Y lo mismo para ellos, ¿no? También es estresante porque además muchos maestros y maestras también son mamás y papás y también tienen que hacer otras cosas y es complicado estar atendiendo a sus estudiantes en la distancia, ¿no? Entonces tienen que también cuidar su salud, cuidar su ansiedad, cuidar su estrés, cuidar su frustración, porque para todos es complejo. Y también es un esfuerzo extra para las familias, que eso yo creo que también es importante reconocer que la relación entre la familia y el docente cambió a raíz de la pandemia. Tenemos familias más participativas que antes. Antes muchos de nosotros tendíamos a ver a la escuela como el lugar donde nos cuidaban a nuestros hijos mientras nos íbamos a trabajar o mientras hacíamos nuestros pendientes, ¿no? Entonces, en realidad, esa no es la educación. La educación debe de ser participativa entre
la escuela o el docente y la familia en sus hogares, ¿no? Ahorita que están los niños en los hogares hay que todavía esforzarnos más, los papás y las mamás, las abuelitas, los tíos, los que estén de responsables de los niños en los hogares, de estar muy cerca de su proceso educativo y de además encontrar nuevas vías de aprendizaje. No es solo matemáticas y español lo que tenemos que aprender, sino también maneras de, por ejemplo, de tomar decisiones, pensamiento crítico, cómo nos comunicamos, y todas estas habilidades sí se pueden llevar a cabo en la familia, en nuestros hogares y con la ayuda de nuestros familiares. Entonces, sí es un esfuerzo extra para todos y creo que nos va a traer grandes aprendizajes como sociedad. Porque además a los padres nadie los capacitó en herramientas digitales o cómo ayudar con las tareas. Sí, la verdad es que para todos fue complejo. Luego los papás y las mamás también tienen que salir a trabajar, o sea, volvieron, los niños son los únicos, es el único, vamos a decirle sector, si le podemos llamar sector, que no ha vuelto a la normalidad en ningún momento, ¿no? Desde que empezó la pandemia han abierto y cerrado uno y otro sector económico e inclusive social, ¿no? Y la educación ha permanecido, o las escuelas, no la educación, las escuelas han permanecido cerradas desde marzo. Y eso pues ha sido complejo para todos, pero especialmente para los niños, y yo creo que sí tenemos que todos tomar en cuenta ahora, en este 2021, poner a los niños al centro, pensar en esto que le llamamos el interés superior de la niñez, y pensando en el interés superior de la niñez, tomar las decisiones que continúen, ¿no? Hay países, por ejemplo Francia, que cerró todo menos la educación. En ningún momento la ha cerrado hasta la fecha, ¿no? Han cerrado en algunos lugares donde a lo mejor hubo más contagios por algún municipio, algún pueblo y demás, pero en realidad es que le dieron prioridad a esto, ¿no? En América Latina ha sucedido al revés. En América Latina lo que se cerró de principio y que creo que va a ser lo último que se va a abrir va a ser la educación, tristemente, ¿no? Entonces, y hablo de la educación, ¿por qué? Porque sí podría haber educación en casa, sin embargo, como lo comentamos al principio de la entrevista, no para todos es accesible las maneras de llegarles la información, los aprendizajes, los ejercicios, las habilidades a través en la distancia, ¿no? ¿Existe un cálculo del retroceso educativo que significarán todos estos meses lejos de las aulas? Inclusive en la glosa de esto que hablas, la glosa ciudadana, le pregunté al secretario de Educación que cuántos niños o niñas no habían sido localizados o no tuvieron ningún contacto entre su docente o su escuela con la familia o con el estudiante. Y más o menos alrededor del 5.3% de los niños y niñas no lo han tenido. Estamos hablando de más de 100,000 estudiantes que, digamos, desaparecieron o no fueron localizados del sistema educativo desde marzo hasta la fecha. Y eso, como tú bien dices, no sabemos qué están haciendo. Seguramente a lo mejor están ayudándoles a sus papás en las tareas del hogar o que sería lo más deseable, ¿no? Que estén conviviendo con ellos y que estén obteniendo otro tipo de aprendizajes. Sin embargo, desconocemos que sea así, y eso trae a la larga, y son datos que inclusive hay estudios de Harvard que dicen que estos meses sin educación nos pueden traer complejidades en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que les va a costar trabajo volverse a poner al corriente a todos los niños y niñas de los aprendizajes que debieron de haber obtenido en estas fechas. En las participaciones de Mexicanos Primero en la mesa de educación ante el COVID-19, ¿cuáles han sido sus planteamientos y propuestas? Lo que hemos puesto sobre la mesa, y te lo cuento, una es el tema de sí poner la educación al centro de las decisiones públicas, verlo como, si le queremos decir así, como sector prioritario o sector esencial, ¿no? Otra es el tema de tomar decisiones diferenciadas, que eso no te lo he comentado y creo que es muy importante decirlo. Diferenciadas inclusive por zona geográfica. Por ejemplo, desde junio, que me tocó participar en la mesa de educación, estuvo ahí presente el gobernador y comenté el asunto de, a ver, ¿por qué si todavía en aquel entonces, en junio, había municipios en semáforo verde y no tenían tantos contagios, por qué no en esos lugares se podría abrir ya las escuelas
y retomar la educación de manera presencial. Y bueno, no han tomado decisiones diferenciadas. Lo que sí tomaron diferenciado es este tema de que cada docente, al regreso a clases en agosto de este ciclo escolar, se decidió que docentes y directivos pudieran tomar la decisión de cómo se comunicaban y cómo se contactaban con sus familias y con sus estudiantes, si era a través de internet, si era a través de WhatsApp, si visitaban los hogares y les entregaban copias fotostáticas, si le daban la clase o la explicación a un papá o una mamá para que luego recorriera la información a otras familias y demás, ¿no? Entonces, eso sí fue lo único que se hizo de educación o de decisiones de autonomía escolar o de autonomía de gestión para que pudiera ser diferenciada. Ahorita nosotros lo que proponemos es justo eso. Si se retoma esta idea de volver poco a poco y en la medida de lo posible a la presencialidad, que sea de manera diferenciada. No sabemos las escuelas, cada escuela tiene su contexto. Hay escuelas que tienen 1.500 alumnos y hay escuelas que tienen 100 alumnos, entonces es diferente la decisión y la manera de regresar a clases presencial que se deben de tomar, ¿no? También lo mismo pasa con la infraestructura escolar. Hay escuelas que tienen espacios abiertos para tomar clases y hay otras que no. Hay escuelas que tienen mejor ventilación y hay otras que están en zonas geográficas del estado donde no hay tanta pandemia y pudieran sí estarse reuniendo por mitades de grupo, ¿no? Entonces, si se toman decisiones diferenciadas, seguramente será más acertado. Ahora, lo único es que sí, administrativamente requiere como más organización y tiende a ser más complejo. Pero creo que ahorita, con la situación en la que nos encontramos, sí tenemos que esforzarnos todos un poquito más, trabajar un poquito más y sí, como te decía, poner al centro esto que le llamamos el interés superior de la niñez. La estrategia de educación a distancia no está funcionando del mismo modo a todos los estudiantes. Por eso te decía de las decisiones diferenciadas. Lo que sí es súper importante también esto que comentas, la voluntariedad. Esa es otra de las cosas que hemos puesto también sobre la mesa, es que el regreso a clases, sea en febrero o sea en junio o sea en el siguiente ciclo escolar, que sea voluntario, sobre todo pensando en esto, ¿no? Tampoco conocemos todas las situaciones de las familias de cada uno, las situaciones de salud, si es que viven con la abuelita, si es que algún niño o niño tiene diabetes infantil, por ejemplo, o alguna complejidad que pueda hacer todavía situación de más riesgo infectarse de COVID, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta el tema de la voluntariedad tanto para los niños como para los docentes, ¿no? Y cuidar que sí los docentes sean sujetos también a esto de la vacuna justo después del personal de salud, para darle prioridad, como te decía, a la salud y en segundo término a la educación. En medio de todo esto, ¿se ha tomado en cuenta la educación especial? De por sí es un tema complejo todo el tema de educación especial y creo... Cuando te hablaba de que los más vulnerables son los que están tomando también, están llevándose, digamos, la peor parte de todos estos efectos negativos que puede tener la pandemia, también me refería a las personas con discapacidad, ¿no? Y a los niños y niñas con discapacidad. Es todavía más complejo para ellos tomar la educación a distancia e inclusive también para las familias darle seguimiento a la educación, ¿no? No tenemos esta formación, esta capacitación como para atender a un niño con alguna discapacidad para que en su proceso de aprendizaje lo lleve mejor y se desarrolle todavía mejor, ¿no? Entonces, es importante el trabajo conjunto entre el docente y las familias para que estos niños o niñas que tienen algún tipo de discapacidad puedan también seguir aprendiendo y puedan seguir evolucionando y creciendo y desarrollándose dentro de su propia discapacidad hacia aprender mejor, ¿no? Y para ellos es más complejo, no digamos si para un niño o niña en educación regular conectarse a una computadora, ponerle atención a la televisión digital, leer en su casa cuando tiene 1000 distracciones y a los hermanos jugando alrededor, imaginémonos ahora a un niño o niña con discapacidad. Entonces sí requiere todavía un esfuerzo más y yo creo sinceramente que sí, los que tienen en situación de pobreza o en situación de discapacidad son los que tienen estas vulnerabilidades y que les hace todavía más complejo el tener la educación a distancia.
Mexicanos Primero está realizando un estudio nuevo sobre las afectaciones de la pandemia en la educación. Estamos haciendo la segunda parte, apenas la vamos a empezar, de Educación en tiempos de pandemia, parte 2. Hicimos Educación en tiempos de pandemia, la sacamos, fuimos los primeros que sacamos un estudio así en el mes de mayo. La hicimos express, pero justo preguntamos a docentes, a directivos, cuáles eran sus principales retos, los principales desafíos, cómo veían la situación, qué se les estaba haciendo más complejo. Sacamos los datos de conectividad, los datos de pobreza, los niños y niñas que tienen computadora en casa, porque esa es otra, no pueden tener una computadora en casa y ese dato no lo puede dar el INEGI, pero al final si tienen 5 hermanos y es una sola computadora, pues se vuelve complejo ahí estar compartiendo la computadora. Y lo mismo con la televisión, ¿no? Aunque esté por horarios los de segundo y los de tercero y los de quinto y demás, pues si no estarían todos pegados a la televisión todo el día, ¿no? Entonces también es complicado y por lo mismo hay que buscar soluciones creativas y diferentes y trabajar en equipo, familia, con docentes para pues lograr sobrepasar esta etapa de la mejor manera posible, y que si nuestros niños y niñas que les tocó vivir esto no están teniendo una educación regular, tengan otros aprendizajes y otras habilidades que a lo mejor nosotros no tuvimos en nuestra infancia, como esto que te decía, el tema de colaboración, el tema de tomar mejores decisiones, de buscar soluciones a los problemas públicos, de comunicarnos mejor, de tomar turnos en la casa, y todo eso lo vamos a traer reforzado con los niños y niñas que les está tocando vivir esto, ¿no? La sensibilidad hacia los problemas externos. Entonces hay que empezar a trabajar sobre eso en los hogares. Cuando hablan de que estamos a punto de perder una generación entera, ¿están exagerando? Es complicado contestarte esta pregunta porque pues tendremos que hacer estudios de estos que les llamamos con grupo de control, y que luego lo revisamos en 10 años para ver el grupo de control cómo evolucionó y qué fue lo que pasó, y seguramente habrá estudios así en 10, 15 años para saber qué fue lo que pasó cuando llegó el virus del coronavirus, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que sí por ejemplo, me tocó revisar un estudio de Harvard que sí habla de los 3 meses que este estudio es más o menos de agosto, y hablaba de los 3 meses que no se tuvo educación, hablaba justo de retrasos en la parte educativa que se reflejarían en el largo plazo, ¿no? O sea, no viene el dato tal cual, pero es como un pronóstico, y estamos hablando sobre todo de lo que tiene que ver con los aprendizajes esenciales, que son los de matemáticas y los de lenguaje y comunicación y demás. Y aunque ahora lo que más nos ocupa es el tema de la pandemia y la educación, ¿estamos dejando de lado otros problemas? Sí, claro. Bueno, ahorita la verdad es que es el tema central. A mí también me gustaría como hablar de educación en otros ámbitos y no solo de la pandemia, pero nos está ocupando la agenda a todos porque pues es lo que vemos, ¿no? Yo te puedo contar qué otras cosas estamos haciendo. Estamos trabajando con papás y mamás en talleres de crianza. Estos talleres antes de la pandemia los teníamos en las escuelas públicas, y ahí lo que buscábamos era sobre todo lograr que las familias participaran más en la educación de sus hijos, que visualizaran a sus hijos en educación media superior o superior, aunque ellos hubieran llegado hasta secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces ese era uno de los objetivos, es uno de los objetivos del taller. También ayudar a eliminar la violencia para la formación en los hogares. También el tema de la disciplina positiva y la disciplina inteligente, el bullying, la relación entre la familia y el docente, o la familia y el director de la escuela, y cómo potencializarlo eso para el logro de mejores objetivos de cada uno de los niños. Entonces ese taller se hace en 10 sesiones, lo estábamos haciendo en varias escuelas públicas, y cuando nos la cerraron, bueno, nos empezamos a ir también. Ahora estamos trabajando buscando a las familias en sus áreas de trabajo, y entonces estamos dando el taller en las áreas de trabajo, y además estamos fortaleciendo esta parte de, aunque estemos en pandemia, hay que seguir el proceso educativo de los niños y niñas, ¿no? Y hay que pensar como sociedad cómo le hacemos para que nuestros niños y niñas al final logren ser
buenos ciudadanos y personas que mejoren el futuro de nuestro país, aunque se oiga como cliché y trillado, pero así es, ¿no? Entonces tenemos este programa de talleres de crianza con familias. Ahora te decía, nuestro reconocimiento de los docentes para nosotros es súper importante, lo hacíamos todo el tiempo y ahora lo hicimos en edición especial. El reconocimiento de docentes, lo que buscamos es justo dignificar la profesión docente, volver a las bases y pensar, a ver, los docentes antes eran como las películas de Cantinflas, ¿no? Estaba el cura, el profe, y tenían una parte sustancial e importante en la cultura del pueblo, del rancho, de la ciudad. Y entonces ahora el docente no es lo que era antes, entonces tenemos un esfuerzo específico para volver a dignificar la profesión docente y también sobre todo provocar que jóvenes quieran ser maestros y que tengan esta vocación de enseñar y de contagiar el deseo de aprender a las futuras generaciones. Entonces lo tenemos a manera de campaña nosotros y además lo tenemos a manera dentro de nuestros reconocimientos que hacemos a los maestros les llamamos de los que aprendemos. Es la campaña de orgullo de ser docentes, esta que visualiza al profesor como un héroe. Y pensar, sí, en esto de tenemos otros superhéroes y por ejemplo ahorita están de moda los superhéroes de los doctores y las enfermeras y hay que pensar en los maestros también como héroes, ¿no? Porque sí son héroes y hay maestros, casos que estaría padre que luego entrevistaras casos de maestros que están dando de más, como tú decías, o que están repartiendo copias por todo el rancho de las que están en comunidades rurales, que están prestando su propia tecnología, su celular y su computadora a los niños para que aprendan y vean videos y demás, casa por casa, que están haciendo visitas domiciliarias, como te decía. Entonces sí es importante como reconocer y aunque no estemos en tiempos de pandemia, sí reconocer también a los maestros que están dando un esfuerzo extra por la educación y por los niños, ¿no? Y que nosotros como sociedad agradezcamos y retribuimos a ellos este esfuerzo. Casos como equipos que han integrado a niños con discapacidades y que han recibido el reconocimiento de EduPrácticas. Sí, de hecho hay toda una tendencia pedagógica que sugieren que los niños con algún tipo de discapacidad estén en porcentajes en escuelas regulares porque ayuda a los otros niños a entender esas discapacidades y también les ayuda a generar otras habilidades. E igualmente a los niños que tienen alguna discapacidad también les ayuda. Deja no solo en la autoestima, sino en su proceso de aprendizaje, también los ayuda a avanzar más rápido. Esta que tú dices es una secundaria 8, y pues sí, estaría bueno que luego platicaras con ellos porque están haciendo grandes esfuerzos. Esa secundaria tenía un 20% de alumnos con discapacidad, que es un número de los más altos, creo, de los que hay. Te podría decir que en el país. Y tienen un programa en que los niños regulares, de educación regular, apoyan y son como padrinos de otro niño en el recreo y en las... Entonces todo eso lo hace, es algo muy bonito, pero también muy efectivo. Entonces son las dos cosas, no es solo como el tema sensible y humano, sino también el tema de efectividad a la hora de obtener aprendizajes para ambas partes, ¿no? Entonces yo sí creo que vale la pena este tipo de reconocimientos que se hacen a los que hacen las cosas diferentes, porque los maestros sí tuvieron que capacitarse todavía más, esforzarse porque atienden a niños con discapacidad visual, a niños con espectro autista, a niños de varias discapacidades distintas, con síndrome de Down y demás. Y entonces, al tener tanta variedad de discapacidades, también tienen que tener docentes y personal de apoyo para que sepa y que estén formados en estas discapacidades para apoyarlos mejor. ¿EduPrácticas también reconoce a quienes están en educación privada o solo en pública? Nada más educación pública por el momento. Nosotros, nuestra idea de Mexicanos Primero es, en general, es buscar de los problemas públicos que tiene México, ver cómo los resolvemos y cómo logramos un país mejor, así tal cual, ¿no? Entonces,
pensaron en los grandes problemas públicos como la pobreza, hasta la obesidad infantil, la inseguridad, el narcotráfico, la desigualdad, o sea, los grandes problemas que tenemos como país, y pensaron en común denominador la educación. Entonces el esfuerzo se fue a educación pública porque pues es la mayor parte de la educación que tenemos por ejemplo, en el estado de Jalisco solo hay 14% de las totales de las escuelas de básica son privadas y todo lo demás es público. Entonces el esfuerzo va dirigido hacia lo público, y precisamente por esto, porque queremos lo que te decía al principio de la entrevista, que origen no sea destino. Entonces hay que irnos por lo público porque es justo donde están estos niños y niñas que tienen menos oportunidades. Porque en teoría no deberíamos pagar para tener acceso a una educación de calidad. Sí, pues si pensamos en los países desarrollados o los escandinavos o demás, pues casi no hay escuelas privadas, ¿no? En realidad hasta a veces pasa que es al revés, los que van a privadas es porque en las públicas ya no los aceptaron por alguna razón, ¿no? Pero cuando tienes un sistema de educación tan efectivo y que tiene altos niveles de aprendizaje, pues no es necesario tener escuelas privadas, ¿no? Entonces, en teoría hay que primero modificar el tema de las escuelas públicas y luego ya a ver qué pasa con las privadas. En espera de conocer los resultados de la segunda parte de Educación en tiempos de pandemia y de la nueva convocatoria de EduPrácticas para reconocer a quienes han hecho cosas extraordinarias para seguir educando en un escenario tan adverso, Mexicanos Primero promete seguir insistiendo para que todos los alumnos, sin importar su condición, tengan acceso a educación de calidad e incluyente.